Los samuráis. Origen de los samuráis. No es habitual que un erudito prestigioso decida revisar a fondo la obra maestra que le diera fama 25 años atrás, y menos aún que, además, ponga en duda y corrija sus propias tesis. Pero esto es justamente lo que hizo el medievalista norteamericano Jeffrey P. Maas en 1999. Así, aunque en un principio este autor sostuvo que la fundación del gobierno militar por Minamoto no Yoritomo, acaecida alrededor del año 1200, fue el resultado de un proceso revolucionario surgido en las provincias, su nueva obra hace hincapié en la evolución gradual de los samuráis dentro del sistema imperante y deja atrás la tesis del llamado gobierno militar, para pasar a hablar de un gobierno dual. Según este último modelo, la corte de Kioto y el shogunato de Kamakura se habrían repartido el poder sobre el Estado y la sociedad a partes aproximadamente iguales. Gracias a esta perspectiva adoptada por Maas, la investigación, tanto japonesa como norteamericana, pudo obtener resultados novedosos que negaban la interpretación tradicional, según la cual los samuráis habrían surgido únicamente de la nobleza rural. Maestros en la materia, tales como Asakawa Kanichi, muy renombrado en Occidente en los años 20, o tras él George Sampson, había subrayado con insistencia la importante función de la guerra Genpei, 1180-1185, como límite entre épocas. En esta lucha por la supremacía política en Japón, la dinastía de los Taira fue aniquilada y los Minamoto tomaron el poder con el shogunato que fundaron a continuación. Con ello se habrían limitado a llenar el vacío causado por la desaparición de la aristocracia de Kioto, pero las investigaciones más recientes han revocado esta estampa marcadamente negativa de la corte, al acentuar el hecho de que el emperador y las élites cortesanas fueron muy capaces de reprimir las rebeliones de las federaciones de guerreros que se produjeron en las provincias, sobre todo en la región de Kantō en torno a Tokio, hasta bien entrado el siglo XII, y que para ello supieron servirse de tropas de combate muy eficaces. El historiador norteamericano Carl F. Friday ha descrito este cambio en la interpretación del origen de los primeros samuráis con las siguientes palabras. Fue sobre todo la habilidad de la corte en asuntos militares y no su ineficiencia lo que provocó que la élite rural empuñara las espadas. Friday, 1992, 7. Pero al mismo tiempo, este autor, al igual que otros, hace hincapié de una forma un tanto doctrinaria en las raíces militares de los samuráis, las cuales se remontarían hasta los periodos Nara y Heian, sin dar especial importancia a su origen agrario. Constituye sin duda un acierto recalcar aún más, si cabe, la pertenencia de las tradiciones guerreras de los antiguos clanes, así como de la jerarquía militar del Estado central del Japón antiguo, dado que sin estos elementos la clase guerrera japonesa no habría podido surgir. Pero no parece correcto infravalorar a los samuráis en su papel de colonos y señores de nuevas tierras nacionales, papel que desempeñaron a partir de mediados del periodo Heian aproximadamente. Lo que debería subrayarse, por tanto, es la doble función del samurái como soldado de caballería armado con arcos y flechas, por un lado, y como señor feudal de provincias y administrador de sus tierras, por otro. Guerreros del Japón antiguo. A pesar de los muchos esfuerzos empleados en ello, la arqueología aún no ha conseguido liberar por completo a la historia antigua japonesa de mitos y leyendas. Nuestros conocimientos sobre este periodo provienen de crónicas dinásticas chinas, tales como el Weiqi del siglo III o de anales japoneses como el Kojiki y el Nihon Shoki, también llamado Nihongi.
completados en el siglo VIII. Estos dos últimos trabajos fueron ejecutados por mandato político y sirvieron para legitimar el poder del Tenmu, quien ocupó el cargo en el año 673, así como el de sus sucesores. El hecho de que presenten una mezcla de realidad y ficción los convierte en fuentes históricas en verdad dudosas, pero no del todo inseguras. Sea como fuere, y a falta de otros testimonios, los historiadores no pueden renunciar a ellas. En estas obras, que constituyen a un tiempo una crónica de la fundación de Japón y una glorificación de la misma en forma mítica, aparecen los llamados kume, agricultores armados que, en un principio, se dedicaron al cultivo de hortalizas y cereales y a la caza con trampas en las inmediaciones de la actual Osaka, y que más tarde emprendieron también pequeñas incursiones militares en el curso del establecimiento de los pequeños poderes locales. Por otra parte, los anales citan a ciertos guerreros que participaron en las luchas que tuvieron lugar en Corea en el paso del siglo IV al V. Se tiene por cierto que durante estos siglos Japón y Corea mantenían estrechas relaciones y que unidades militares japonesas lucharon del lado de Pakche, uno de los estados coreanos de la antigüedad. En el año 663, Pakche tuvo que rendirse al estado coreano de Silla tras varios decenios de conflicto armado, lo que acarreó al estado japonés de Yamato la pérdida de su punto de apoyo en el estado coreano de Mimana, dando lugar a que muchos guerreros de origen tanto japonés como coreano regresaran a Japón. Parece probable que los Kume-B formaran parte de estas unidades militares en calidad de soldados profesionales y, en cualquier caso, sí está probado que prestaron servicio como guerreros, policías y verdugos en el estado de Yamato, y que como clase profesional fueron disueltos por motivos políticos en el año 600. En crónicas posteriores se los describió en forma idealizada como modelo de guerrero heroico y leal al servicio del emperador. A partir de las fuentes citadas, así como de diversos hallazgos arqueológicos, la investigación sobre los orígenes de esta casta guerrera, que aún no debemos hacer corresponder con el estamento samurái, ha desarrollado distintas hipótesis. La más conocida es, quizá, la que supone la existencia de ciertas tropas de caballería procedentes de Corea que arribaron a la isla de Kyushu, desde donde sometieron a los pequeños estados japoneses del país de Wa, antes de fundar la dinastía Yamato en el Japón central. Otros investigadores conjeturan que estos acontecimientos no precisaron ningún ataque exterior y que las federaciones de guerreros montados se formaron de manera espontánea a partir de la tradición cinegética. Lo que sí está fuera de duda es que la influencia continental aumentó visiblemente en Japón a finales del siglo IV, una época de grandes migraciones en Asia. En la esfera militar, este hecho puede deducirse, entre otras cosas, de la forma que adoptaron las armaduras. Las famosas figuras de barro Haniwa muestran guerreros vistiendo armaduras con hombreras muy parecidas a las de los soldados chinos y coreanos. Algo habla, pues, a favor de la importancia de la influencia asiática continental en la historia militar de Japón. El estamento militar del Estado Central Antiguo. En el siglo VI se van perfilando poco a poco las bases de una nueva organización política. La cúspide de este sistema fue ocupada por familias aliadas, uji, de la clase alta, las cuales habían fundado una dinastía en Yamato, la región en torno a la actual Nara. Los jefes de esta confederación no se limitaron a reclamar el poder en sus territorios, sino que hicieron valer derechos propios de soberanía sobre las regiones del resto del país, en las que hasta entonces habían gobernado los ancianos de cada clan de forma más o menos autónoma.
Estos se vieron de repente confrontados con las pretensiones de dominio de la dinastía Yamamoto y fueron integrados en la nueva jerarquía por medios pacíficos en algunos casos y de forma violenta en otros. El territorio dominado, que en aquel entonces comprendía la mitad sur de la isla de Honshu, así como las dos grandes islas de Shikoku y Kyushu, fue dividido en provincias, Kuni, y los jefes de las antiguas familias fueron nombrados gobernadores Kuni no Miyatsuko. De este modo, los dirigentes de las Uji conservaron el poder político que antes ostentaran, pero, esta vez, revestidos de una nueva autoridad que ahora debían ejercer bajo el auspicio del nuevo Estado central, erigido en poder supremo encargado de tramitar las relaciones entre las clases superiores y los grupos de campesinos y artesanos. Hasta entonces, las provincias habían formado tropas propias, integradas por las federaciones de agricultores armados, KUME, que conocimos en el capítulo anterior. Estas tropas desempeñaban tareas militares en el exterior, por ejemplo, colaborando en incursiones en tierra enemiga o defendiendo el territorio propio. En el interior ejercían funciones policiales y punitivas. Como denominación de estos soldados se impuso en aquellos años el término mononofu, una antigua variante japonesa del bushi, sino-japonés. Probablemente el hecho de que se hiciese necesario un nombre que englobara a los miembros de las federaciones militares se deba a que éstas desempeñasen, de hecho, funciones estrictamente militares y policiales, y que ello implicase además un determinado estatus. En todo caso, en el siglo VI, estos grupos crecieron en número de forma ostensible. Por orden del estado de Yamato y de los distintos kuni, los mononofu tomaron parte en las expediciones de Corea e intervinieron en la sofocación de varias rebeliones, como por ejemplo en el levantamiento de los clanes Iwai de Kyushu del año 527. También prestaron servicio en las fronteras, asegurando el frente contra los bárbaros del norte, como guardias de palacio y como mensajeros a caballo. Sobre todo en virtud de esta última función, fueron parte integrante de la infraestructura móvil del Estado central que se estaba formando. El plan de elaboración de una red de contacto entre las distintas instituciones del gobierno continuó en el siglo VII. Este proceso condujo finalmente a la desaparición definitiva de los jefes de los clanes y a la formación de un nuevo orden social, cuya cúspide ocupó la nobleza cortesana. No obstante su nueva y más segura posición, los gobernantes del estado de Yamato continuaron dando especial importancia a todos los asuntos relacionados con la imposición de su política, y por regla general, esto solo podía conseguirse mediante el ejercicio de la violencia. La situación se vio interrumpida con la llegada al poder del príncipe Naka no Oe, el futuro emperador Tenji, en el año 645. El nuevo soberano derrocó al clan Soga y, al igual que ocurriría más tarde, con harta frecuencia, el cambio de régimen vino acompañado del traslado de la sede del gobierno, en esta ocasión del territorio Soga en Asuka a Naniwa, la actual Osaka. El cambio de domicilio representó, en realidad, la justificación simbólica de una reforma política y social de amplio alcance, hecha pública en el año 646, mediante un edicto trascendental. Con arreglo al nuevo régimen, que duró mucho tiempo y que los historiadores han dado en llamar Reforma Taika, se confiscaron y transmitieron al Estado todas las tierras privadas para volver a distribuirlas como bienes catastrales siguiendo el modelo chino. Se prohibió también la propiedad privada sobre personas, aunque leyes posteriores siguieron reconociendo la figura del esclavo.
Las asociaciones profesionales, entre ellas las federaciones de agricultores armados, fueron abolidas, con lo cual se debilitó el poder de los clanes de las provincias de forma decisiva. La formación de una administración más eficiente, con competencias tanto en la Corte como en las provincias, la creación de un nuevo sistema fiscal y el envío de personajes sobresalientes de la nobleza a todas las zonas del país en calidad de funcionarios administrativos, condujeron en conjunto a un fortalecimiento más que visible del Estado central. A dicho fortalecimiento contribuyeron las distintas reformas militares llevadas a cabo en el siglo VII. Estas respondían no solo a un intento de consolidación del nuevo régimen en el interior del país, sino que debían capacitar al Estado para poder encarar una posible expansión china. Con este propósito, el emperador Tenmu, que llegó al poder en el año 673 por la fuerza de las armas, tardó solo 6 años en legislar los asuntos militares que incumbían a su gobierno, con un edicto especial en virtud del cual decretó: todos los cargos civiles y militares deben ejercitarse en el manejo de las armas y en la equitación. Para ello, deberán facilitarse caballos, armas y equipaje personal, uniformes, en cantidad suficiente. Todo aquel que posea un caballo pasará a ser soldado de caballería. Quienes no dispongan de tal formarán parte de las tropas de infantería. Friday, 1992, 12. Además, Tenmu expulsó de la corte a las antiguas familias nobles, asentando así el imperio en Japón de forma definitiva. La inspección general se delegó en un ministro de Asuntos Militares, Hyobuso, nombrado expresamente para tal fin. Pero el despliegue del control central fue solo una de las características del cambio a un régimen militar. Hubo un segundo aspecto de mayor trascendencia, consciente en el hecho de que el servicio militar dejó de ser un privilegio reservado a una clase socioprofesional concreta para pasar a convertirse en un deber público general. Según la nueva normativa, todos los varones de edad comprendida entre 20 y 59 años, excepto los nobles y los enfermos, fueron llamados a filas. El reclutamiento de los soldados sujetos al servicio militar, Heishi, resultó fácil gracias al catastro. Por norma general, se apuntaba en una lista a 1/3 de los varones de cada provincia para determinar los turnos en que deberían prestar servicio militar. El servicio activo abarcaba en total 4 años, uno de los cuales debía cumplirse en la capital y los otros 3 en provincias, generalmente en regiones fronterizas, aunque también existía la posibilidad de cumplirlo en regimientos cercanos al lugar de residencia. Los hombres debían practicar el manejo de la espada unos 35 días al año, montar guardia en los graneros del Estado o acompañar a altos funcionarios en sus viajes. La ventaja principal de este sistema radicaba en que la base socioeconómica de las distintas provincias quedaba fuera de peligro, dado que solo 1/3 de los varones sujetos al servicio se encontraban en activo durante los 4 años que duraba cada turno. En circunstancias especiales se respetaron determinados intereses personales, así como las necesidades estacionales que se daban, por ejemplo, en las épocas de siembra y recolección. El Estado central antiguo no dispuso, por consiguiente, de un ejército permanente de tropas regulares, sino de un sistema de milicias que se reclutaban, según rango y posesiones, de la nobleza provinciana y del numeroso grupo de propietarios rurales. Los cargos de mando y de inspección estaban reservados a los funcionarios imperiales, los cuales pertenecían a la nobleza cortesana o a las antiguas clases dirigentes de las provincias. Una unidad militar, gun, agrupaba entre 3.000 y 12.000 hombres y estaba capitaneada por un general, shogun, un lugarteniente del mismo,
shogun Fuku y varios oficiales. Las funciones de vigilancia y defensa de la residencia imperial eran desempeñadas por tropas de élite, compuestas por 5 regimientos de gran tamaño, Goefu. Entre otras tareas, prestaban servicio de salvaguardia del emperador, participaban en determinadas ceremonias de la corte y se encargaban de la vigilancia de las puertas y los barrios de la ciudad imperial. La abolición del servicio militar obligatorio. Debido a la costumbre imperial de elegir una nueva residencia con cada subida al trono, Japón no gozó de una capital estable hasta el siglo VIII. Esta situación cambió con la edificación de Heiyōkyō, la actual Nara, construida al estilo chino y completada entre los años 708 y 712. La espléndida suntuosidad de esta ciudad, con sus palacios de gobierno y su gran número de templos budistas, representaba un testimonio magnífico de la fuerza de un centro político cada vez más seguro de sí mismo, al tiempo que manifestaba la llegada de una época de florecimiento cultural. En este periodo de unos 100 años escasos, que los historiadores vinculan, con sobrada razón, con el nombre de la capital, llegaron a Japón las poderosas influencias religiosas del budismo y de sus numerosas sectas. Muchos de los legados enviados a la corte china de la dinastía Tang contribuyeron a que la sociedad japonesa del siglo VIII adoptara la tradición china como modelo. No obstante, la historia y culturas propias no cayeron en el olvido, como demuestra el hecho de que los primeros tratados históricos de importancia se elaboraron en el período Nara. Nos referimos concretamente al Kojiki, Historia de los Hechos Antiguos, año 712, y al Nihon Shoki, Crónicas de Japón, año 720, así como a la famosa antología poética Man-shōyu, Antología de innumerables joyas, año 760. El sistema político y la organización social se basaron en los códices Taihō y Yoro de los años 701 y 718, respectivamente, ambos recopilaciones de disposiciones jurídicas Ritsu y administrativas Ryo, muy precisas referentes a la vida pública, razón por la cual el Estado de los siglos VII y VIII se ha denominado también Estado Ritsuryu. El objetivo de estas medidas legales era afianzar de forma definitiva el poder político del emperador y liquidar los restos de las autonomías locales. Siguiendo un modelo inicial, la sociedad fue dividida en 3 grupos: el de la familia imperial, el de los súbditos libres, ryōmin, literalmente buenas personas, y finalmente el de los esclavos, senmin, literalmente malas personas. La estructura de la administración le debía mucho al modelo chino, pero sin llegar a asemejarse a este por entero, pues no dejó de tener en cuenta ciertas particularidades propias de Japón. Prueba de ello es, entre otras cosas, la organización de los altos órganos del Estado, divididos en un servicio encargado del culto sintoísta imperial, por una parte, y en una autoridad gubernamental, por otra. Tampoco llegó a desarrollarse en Japón un sistema de exámenes para los funcionarios tal como existía en China. La administración de las 66 provincias, kuni o koku, se encargó a gobernadores, kokushi, procedentes de la nobleza capitalina. Al frente de los distritos, kori o gun, se colocaron empleados públicos, gunji, provenientes de las antiguas familias locales de clase alta, que habían gobernado las provincias antes de la reforma taika. De este modo, el Estado central intervino en esta época en las administraciones locales de forma más intensa que nunca, pero, al mismo tiempo, actuó sabiamente al no romper por entero las antiguas costumbres, así como al mostrar respeto a los magnates locales.
Desde hace tiempo prevalece entre los historiadores la opinión de que el sistema militar constituyó el punto más débil del estado Ritsu-ryo. Los campesinos vieron con desagrado la obligación de tener que abandonar sus tierras para ir a prestar servicio a un lugar lejano y bajo un mando que les era extraño. Su descontento se vio agravado por la circunstancia adicional de que los jefes de regimiento no empleaban a las tropas de infantería con fines exclusivamente militares, sino que solían abusar de ellas usándolas como mano de obra barata. El malestar general provocó una falta de disciplina y de ánimo combativo que se hizo notar en los conflictos armados. Hay que añadir que la infantería, compuesta mayoritariamente por campesinos que formaban el grueso del ejército, era vencida con demasiada frecuencia por los soldados enemigos de caballería, armados de arco y flechas. Esta situación se hizo evidente sobre todo a raíz de las luchas fronterizas con las tribus emishi, asentadas en el norte de la isla de Honshu. Durante todo el siglo VIII, los distintos soberanos intentaron controlar estos problemas. La reducción de las fuerzas armadas, llevada a cabo a partir del año 719, fue ante todo un síntoma de que los emperadores del período Nara se sentían relativamente seguros en su posición. La misma ciudad de Nara no disponía de muralla alguna que la protegiera del enemigo. Sobre el 730 hubo que volver a supeditar a la población a los intereses militares. Poco antes, una epidemia de viruela de enormes dimensiones había diezmado la población campesina de varias zonas del país hasta en un 70%. Así, hacia finales del período Nara, fueron sobre todo razones económicas las que movieron al emperador Kanmu a abolir el servicio militar obligatorio en el año 792, o más exactamente, y para ofrecer al menos un ejemplo de la cronología japonesa, en el día 14 del sexto mes del año segundo de la era Enryaku. El vacío que se produjo a resultas de la abolición se llenó con el establecimiento de pequeñas unidades de élite en la capital y en las provincias. Esta medida fue absolutamente necesaria dado el marasmo económico a que había llegado el gobierno. El traslado provisional del emperador desde Heiyōkyū, actual Nara, a Nagaokakyo en el año 784, así como la construcción de una residencia aún más lujosa en Heiankyo, actual Kioto, habían costado sumas enormes de dinero. A esto se añadió la derrota de los bárbaros del norte en la región de Tohoku, que también resultó muy cara. Las hambrunas, epidemias y catástrofes naturales que se produjeron terminaron de vaciar las arcas del Estado. Y así, ya en la última década del siglo VIII, el gobierno se vio a un paso de la bancarrota y tuvo que tomar medidas ahorrativas rápidas y severas. En vista de la situación general de paz política, se optó por reducir drásticamente los costes del aparato militar, poco eficiente por lo demás. Huelga decir que el Tenno Kanmu era, además de poderoso, muy consciente de que no podía renunciar por completo a un ejército que lo protegiera y que mantuviese el orden en la ciudad y en el país. Una semana después de la abolición del servicio militar obligatorio, dispuso, de acuerdo con el Consejo de Estado, la formación de unidades especiales rotatorias integradas por los llamados kondei, literalmente mozos robustos, una especie de guardia montada. El término designa a los hijos de los hermanos de los funcionarios de distrito, los cuales procedían, a su vez, de la antigua clase de señores feudales locales. Los kondei nos indican la continuidad de los soldados de caballería en las distintas partes del país, una tradición que vuelve ahora a confirmarse en el edicto del año 792. Su misión consistía en proteger los arsenales, el servicio de correos y los cuarteles generales de los gobiernos de provincias. El número de estos soldados era asombrosamente pequeño según las fuentes,
de las cuales dan fe de solo unos pocos miles. Pero hay que tener en cuenta que había otro grupo de soldados de caballería además de los condei, aunque desprovistos de la autoridad conferida a estos últimos. Las funciones de ese otro grupo de guerreros tampoco consistían en la defensa del país frente a enemigos externos. La frontera estatal solo corría peligro en la zona de Kyushu, razón por la cual se impuso de nuevo el servicio militar obligatorio en estas provincias. En otras regiones, como por ejemplo en Hitachi, los condei continuaron cumpliendo con su tarea fundamental de guardianes del orden hasta el año 1300, aproximadamente. Por este motivo, la investigación histórica los considera un eslabón fundamental en la historia militar del Japón antiguo, pues sirvieron de vínculo entre la tradición de los primeros soldados de caballería del estado de Yamato y los samuráis del shogunato Kamakura del siglo XIII. Federaciones de guerreros en el periodo Heian 794-1185. El traslado en el año 794 a la nueva capital Heiankyo, nombre que significa paz y tranquilidad, marcó el comienzo de una época de casi 400 años, que se sigue describiendo en los manuales como un periodo de florecimiento cultural y que llegó a su fin entre los años 1185 y 1192, con el establecimiento del shogunato de Kamakura. Esta etapa posee varios caracteres distintivos. La clase que dominaba los ámbitos social y político estaba integrada por la aristocracia cortesana. En el terreno cultural, Japón siguió apoyándose en su viejo maestro, China, aunque la retirada de legados en el imperio del centro en el año 894 da a entender que por primera vez se produjo un tímido cambio hacia una mayor autonomía política. El poder de los templos budistas y de sus monjes guerreros o shohei llegó a representar una fuerte amenaza para el Estado, hasta el punto de provocar en gran medida el abandono de la ciudad de Nara por parte del gobierno. Su influencia pudo frenarse solo por un tiempo, durante el cual se prohibió que las distintas sectas edificaran templos en el centro de Heiankyo. La distancia entre religión y política se mantuvo muchos años. Económica y jurídicamente, la sociedad del periodo Heian vivió la merma sucesiva de una serie de normas e instituciones mantenidas hasta entonces por el Estado central. Así se privatizaron tierras y gentes de forma progresiva. El tiempo demostró que la paz y la tranquilidad, aseguradas por el nombre de la capital, no eran en realidad muy consistentes. La época se caracterizó por una marcada inestabilidad y estuvo determinada por el conflicto, en parte encubierto, entre la familia imperial y los linajes nobles más influyentes. Esta disputa se desarrolló en varias etapas. En el siglo IX, con la reforma de las leyes administrativas y penales, se crearon muchos cargos nuevos que fueron ocupados por los hijos de las grandes familias nobles, en particular de la familia Fujiwara, que había logrado desbancar a sus rivales. Gracias al éxito obtenido con la reforma del sistema de recaudación de impuestos y con el establecimiento de administraciones provinciales, los Tenno siguieron firmes en el poder durante la primera mitad del siglo X. Pero no pudieron evitar que los Fujiwara llegaran a determinar el destino político del país en calidad de regentes, cosa que hicieron a partir del año 858 y durante más de 2 siglos. Los enlaces matrimoniales de los Fujiwara con miembros de la familia imperial fueron la causa principal de esta nueva circunstancia. A la supremacía Fujiwara pusieron fin los poderosos emperadores retirados, tennos, que dejaban las molestas ceremonias en manos de un sucesor y se recluían oficialmente en un monasterio para, desde allí,
y, amparados por el prestigio que ostentaban, controlar los asuntos políticos por medio de intrigas y actos de violencia. Este fue el caso del Tenno Go-Sanjo, llegado al cargo en 1068, así como de sus sucesores. La familia de los Taira, muy poderosa en el nordeste del país gracias a su alianza con los emperadores retirados, empezó a dirigir la política de Gyeongkyo ya en las últimas décadas del período Heian. El linaje Taira fue aniquilado por los Minamoto en la batalla naval de Dannoura de 1185, aunque su derrota no llegó a significar el fin de la corte. Sí llevó al establecimiento de un segundo y más fuerte centro de poder en Kamakura. En 1192, Minamoto no Yoritomo fue nombrado shogun y pasó a dirigir este nuevo gobierno. No es de extrañar que la crisis general de los últimos años del período Heian afectara también al ámbito militar. Desde mediados del siglo X, el servicio militar había estado ligado no a individuos ciudadanos, sino a determinadas familias, sobre todo en la delicada zona de la capital y sus alrededores. Gracias a los lazos políticos que mantenían con los regentes Fujiwara, los guerreros Minamoto dominaron Heian-kyo, hasta que fueron relevados por los Taira a principios del siglo XII. La escolta de la familia y de la nobleza imperial, integrada en el siglo VII por gentes de provincias con muy poca formación, se puso en manos de cuerpos especiales, Zuijin, a principios del período Heian. Se trataba de cuerpos bien equipados con lujosos atavíos que resultaban espectaculares en los desfiles, pero no presentaban eficacia militar alguna. Por este motivo se procedió a reclutar mercenarios, Sudwamono, entre los jefes de familias distinguidas, Torio, y los hijos y hermanos de los magnates locales y los miembros de la baja nobleza cortesana. Todos ellos constituían una especie de figuras puente, JP+, que servían a los poderes públicos como enlace entre la capital y el resto del país. En su calidad de soldados seleccionados para la protección de la metrópoli, gozaron pronto de un prestigio especial. A finales del siglo XI, la guardia de los emperadores destituidos estuvo formada por una élite militar perteneciente a este grupo, conocida como Takiguchi, literalmente plataforma de la cascada, que refiere a una parte del palacio, o Hokumen, literalmente parte norte, en alusión a la guardia de la puerta norte del palacio. Además de estas unidades militares de la capital, Miyako no Musa, hubo otros grupos que resultaron aún más importantes para el nacimiento de los samuráis como casta terrateniente responsable de determinadas misiones militares. El establecimiento de unidades especiales en la corte fue un claro indicio de la profesionalización progresiva de la milicia, así como una de las condiciones necesarias para el surgimiento de los samuráis, aunque no la única. En este sentido, fueron decisivos los cambios socioeconómicos operados en las provincias, ya que gracias a ellos los guerreros se convirtieron en señores feudales. Con arreglo al proceso de centralización, el Estado se había esforzado ya desde el siglo VII por transferir al imperio toda la tierra explotable. Con ello, se perseguía aumentar los ingresos procedentes de los impuestos. Sin embargo, quedaron algunos oasis fiscales en manos de los magnates locales. En los siglos VIII y IX, estas zonas sirvieron de impulso a la intensificación de los poderes feudales locales, favorecidos también por el fomento de la colonización de tierras vírgenes. A partir del año 743, estas tierras pasaron a pertenecer a los hacendados que las colonizaban y, más tarde, fueron incluso liberadas del pago de impuestos. Huelga decir que estos hacendados guerreros de caballería armados pretendieron muy pronto ampliar por la fuerza sus terrenos.
Para ello utilizaron a los campesinos de sus feudos como soldados e incorporaron pueblos enteros a sus propiedades. Imitaban con ello la táctica de los grandes templos que disponían asimismo de enormes fincas libres de impuestos. Este tipo de propiedad feudal, llamada shogen, era fundamental en la producción agrícola del Japón medieval y concentraba las características de las quintas nobles y clericales tradicionales, a saber, la vivienda, los graneros y la sede de la administración se situaba dentro de la propiedad sho. Junto a estos edificios se encontraban las huertas en. Gozaban de inmunidad a todos los efectos funryu, estaban extensas de impuestos fuyu y podían ampliarse mediante la colonización de tierras vírgenes. Zollner, 1995, 123. En la formación y posterior desarrollo de los shoen intervinieron varios grupos sociales a partir de mediados del periodo Heian: la nobleza cortesana, instituciones religiosas, los jefes de clanes poderosos de provincias que se habían hecho con tierras de nuevo cultivo, Kaihatsu Ryosu, así como grandes propietarios residentes en las aldeas, Zaichi Ryosu. Según la interpretación tradicional, los samuráis habrían surgido de los dos grupos citados en último lugar. Frente a esta hipótesis, que les atribuye un origen estrictamente agrario o militar, las investigaciones más recientes señalan la importancia fundamental de la tradición guerrera en la formación de esta nueva casta, presente sobre todo entre los cazadores del este y los pescadores del oeste del país. Así, a partir de mediados del siglo X, puede ya identificarse a los samuráis como estamento diferenciado tanto en lo social y económico como en lo militar. Esto tuvo que ver también con el hecho de que fue por aquel entonces cuando los samuráis se agruparon en distintas federaciones, bushidan, las cuales se estructuraron siguiendo un orden jerárquico. El perfil social y los intereses de estas federaciones eran a menudo divergentes. Entre ellas encontramos, por ejemplo, banda de ladrones y saqueadores, to. Otras estaban al servicio de los funcionarios provinciales, kokuga, enviados desde Heiankyo, encargados de la recaudación de impuestos y de su transporte, bastante inseguro, a la capital. Para protegerse de los bandidos, estos funcionarios contrataban tropas samuráis a las que otorgaban cargos locales como recompensa, por ejemplo, el de recaudador de impuestos en algún distrito, y más tarde también pequeñas fincas que pasaban a heredar la familia del agraciado tras 2 o 3 generaciones. Además, los samurái pusieron todo su empeño en acrecentar sus propiedades, incluyendo tierras de nueva colonización libres de impuestos. Como guerreros constituían, con diferencia, la clase más capaz de crear y mantener el orden que el sistema de explotación agrícola necesitaba. La historiografía japonesa está repleta de estudios sobre estas primeras federaciones de guerreros surgidas en las provincias. El término bushidan es el más empleado en estas obras, y ello a pesar de que no procede de la época que ahora nos ocupa, sino que fue acuñado por los historiadores del siglo XX. No existía ningún modelo que estableciese la forma en que se reclutaba a estos guerreros. Su perfil social, como hemos visto, muy diverso, hasta el punto de que miembros de todas las clases sociales llegaron a alcanzar el estatus de bushidan, mercenarios contratados, bandidos, vagabundos, campesinos huidos de los feudos, familiares y partidarios de los señores de la guerra, locales y muchos otros. Estas distintas agrupaciones podían aliarse entre ellas y formar contingentes de varios miles de hombres, aunque las unidades de entre 100 y 1000 guerreros eran más frecuentes.
Al mando se encontraban, por regla general, descendientes de la antigua élite. Se trataba bien de miembros de la baja nobleza que se habían asentado en las provincias por carecer de oportunidades de ascenso en Kioto, o bien de sujetos procedentes de los antiguos clanes que justificaban sus pretensiones de dominio en virtud de este lazo de sangre. De esta manera, y hasta la mitad del siglo X, se fueron formando pequeños ejércitos que actuaban a niveles muy distintos. Eran Bushidan quienes integraban las tropas que protegían las administraciones provinciales del Estado y también quienes custodiaban los feudos privados. Hubo asimismo grupos rebeldes que sembraron el terror en comarcas enteras, llegando a constituir una seria amenaza para el poder central. Sobre todo a raíz de los levantamientos capitaneados por Taira no Masakado, 935-940, se hizo evidente que los Bushidan representaban un peligro de dimensiones enormes. Lo que en un principio comenzó como una contienda armada entre distintas familias influyentes, acabó por desembocar en un conflicto entre los gobernadores estatales que administraban las provincias del noreste de la región de Kanto, por un lado, y varios terratenientes rurales por otro. En 939, Masakado, que luchaba del lado de los señores feudales, atacó con un ejército de coalición integrado por Bushidan al gobernador de Hitachi. Al mismo tiempo, intentó imponerse en las 8 provincias de la región e incluso llegó a proclamarse Tenno. Sus soldados más preciados eran arqueros a caballo que utilizaban la espada solo en la lucha cuerpo a cuerpo. Los acompañaban los campesinos alistados como soldados de infantería, armados de lanza y escudo. Aunque fue sofocado en el año 940, este levantamiento se considera determinante en la historia del surgimiento de los samuráis. Masakado no organizó la rebelión movido por un sentido de lealtad a un señor determinado, sino en nombre del honor familiar. Salvaguardar este honor fue la tarea asignada a una clase social específica con capacidad militar. El concepto de espíritu de la palabra, kotodama, fue propio también de los samuráis. En este sentido, no fue casualidad que, precisamente en estos años, se generalizase la costumbre de gritar los nombres de los miembros más nobles de una familia al comienzo de una batalla. Con ello, no solo se intentaba infundir miedo al enemigo, sino que, además, el grito representaba una suerte de seguro espiritual para el guerrero que se enfrentaba a la muerte. De las rebeliones posteriores que sacudieron Japón en el siglo XI, se derivó una tesis según la cual los samuráis, como clase diferenciada con poder político y militar, habría surgido fundamentalmente del campesino humilde de las provincias del noreste. En la actualidad predomina entre los investigadores una opinión que difiere de aquella y que afirma, con fundada razón, que los levantamientos fracasaron por lo general en sus enfrentamientos con la corte y que ésta siempre pudo combatirlos de manera contundente mediante tropas y alianzas. El vacío creado por la abolición del servicio militar obligatorio que los Kondei pudieron suplir solo de forma parcial, volvió a llenarse con nuevos cargos militares instituidos por Heian-kyo. Así se nombraron funcionarios para velar sobre los territorios estatales, Oriyoshi, para perseguir a los insurrectos, Tsubushi, y para mantener el orden público, Kebishi. Asimismo, se pusieron a disposición de estos cargos unidades militares que realizasen estas funciones. Con esto, solo se consiguió demorar y no solucionar el problema de fondo, causado por el conflicto entre el poder estatal y los ejércitos privados de los grandes terratenientes.